Muchas gracias, señor presidente. Hoy nos hemos enterado que la agencia de calificación internacional Standard & Poor's ha bajado la perspectiva de la economía colombiana de estable a negativo. ¿Hasta cuándo el gobierno va a seguir ocultando la realidad económica del país? Hace 5 meses en esta plenaria hicimos un debate con el señor ministro de Hacienda y alertamos sobre ese eventual suceso y alertamos que la consecuencia posterior puede ser inclusive la pérdida del grado de inversión. Por eso es importante aprovechar este espacio y dejar la constancia que aquí no solamente se necesita una reforma tributaria estructural, sino una reforma fiscal de fondo, empezando por una reducción del derroche, empezando por un ajuste del mal gasto público, empezando por reconocer que el 60% del gasto de inversión de este gobierno no va para la formación bruta de capital, y también advirtiendo del enorme riesgo que tenemos por el mal uso que se hizo en los últimos años de la mayor bonanza que haya tenido Colombia derivado de ingresos de materias primas. El gobierno presentó el reporte de los expertos sobre una reforma fiscal, o más importante, sobre una reforma tributaria, y lo dejó filtrar y después salió a desconocer su autoría, su participación, cuando en el documento la presidencia de esa comisión la tiene el director de la DIAN. Después salió a decir que no tenía ningún tipo de compromiso con esa comisión y que el debate solamente se daría después del plebiscito. Otro engaño más al pueblo colombiano. La situación económica del país requiere que acá discutamos con patriotismo lo que el país necesita para corregir la situación de las cuentas fiscales, pero que este gobierno empiece dando ejemplo. Y aquí hay que reconocer afortunadamente algo que tiene esa comisión de expertos, y es que soterradamente manifiesta que las 2 últimas reformas tributarias han sido desastrosas para el país. El IMAN, el IMAS, el CRE, la sobretasa del CRE, lo único que han hecho es entorpecer el sistema tributario, hacerlo más complejo y asfixiar la carga de las empresas, que son los llamados a generar empleos estables y de calidad. Nos parece positivo también que se esté hablando de la eliminación del impuesto a la riqueza, que se esté hablando de contemplar a las regalías como un impuesto con sus debidas deducciones, pero también que quede claro que este partido no va a acompañar un aumento del IVA del 16 al 19% en los términos que han sido presentados. No puede ser que la factura del derroche se la vayan a asignar a la clase media y a los hogares más vulnerables. No puede ser que inclusive esa misma comisión de expertos, donde hay miembros de la comisión asesora de la regla fiscal, no hayan desvestido la situación de gasto que ha llevado a esta propuesta. Y nos parece injusto que luego del gran esfuerzo que ha venido haciendo el país para aumentar el ingreso per cápita de sus habitantes, ahora se quiera empezar la configuración de quienes declaran renta entre 1.5 y 1.8 millones de pesos. Tampoco compartimos en ese orden de ideas que se aumente la carga tributaria para ciertos sectores cuando la economía se desacelera y sentimos presiones inflacionarias. Como tampoco compartimos que el gobierno, cuando fijó el salario mínimo, no haya contemplado la inflación de bajos ingresos, porque aquí vimos ya una pérdida neta de ingreso de los hogares con la configuración que el gobierno presentó. Esa propuesta de aumentar el impuesto a la gasolina en un 30%, sobre pretexto de ser un impuesto verde, cuando ni siquiera se presentan cifras claras sobre el impacto de esa medida en la reducción y captura de gases de efecto invernadero, también afecta al bolsillo de los colombianos. Hoy estamos viendo el mayor déficit de cuenta corriente de América Latina. Estamos viendo un déficit fiscal de 4 puntos del PIB y estamos viendo
que el gobierno se gastó los recursos del petróleo del año 2010 al año 2014 y no le ha dado la cara al país. Que no pretenda el gobierno ahora con impuestos sustituir esa mala ejecución de la política económica que fue haber convertido en gastos permanentes los recursos provenientes de una bonanza transitoria. Para nadie es mentira que ya en el país hay regiones donde la perforación exploratoria de petróleo ha caído y donde se van a perder cientos de miles de empleos. Si el gobierno sigue ocultando el problema, lo único que vamos a dejarle a la próxima administración va a ser la difícil tarea de un ajuste doloroso sin tener herramientas para ser efectivo. Que el gobierno empiece dando ejemplo, empiece por la reducción del derroche y empiece el ajuste que Colombia necesita. Muchas gracias.